Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 15 y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 2 del capítulo 15, segundo libro de Samuel. Absalón se levantaba temprano y se colocaba al borde del camino que conduce a la puerta de la ciudad. Y cuando alguien tenía un pleito y venía el rey para que le hiciera justicia, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu servidor es de una de las tribus de Israel. Bueno, interesante. Vamos a mirar un poco dentro del contexto narrativo. Aquí se muestra la estrategia política sutil que utiliza Absalón. Es decir, está comenzando a utilizar la misma técnica que hace el rey, porque era el rey el que siempre se ponía a la puerta de la ciudad para poder dar justicia al pueblo. Y así entonces podía ganarse el corazón del pueblo. Entonces, este texto, queridos amigos, está describiendo cómo el príncipe, es decir, Absalón, se coloca deliberadamente en el lugar donde los ciudadanos acudían. Y eso, marketing puro, querido amigo. Moñan de yate ya por años de publicidad. Allá hay desierto, ¿ve? Ya está ahí donde está el pueblo, donde está la gente. Ya está ya correr el mercado, ya está allí. Que ya de moe, pechete, ya eso, y la ñan de guardaespaldas, no por la duda. Sobre todo cuando somos gente así un poquitito más ya, pudiente, etcétera. Ya de coña de rodea pala, ya de guardaespaldas de aquí para allá, es sabolito y gallo mañana de aquí para allá. En fin, pues ya de origen, allá es huella. Ya nos da la foto, mi hija, ya la imita y espera, nambre, peisa, marketing. Bueno, este tipo también, es decir, Absalón, buscaba y acudía allí donde el rey siempre se ponía para hacer justicia. El rey, pues, su función era esa, a la puerta de la ciudad. Es interesante, entre los estudios arqueológicos, hacia Dan se llama un lugar arqueológico en Israel espectacular. Una ciudad antiquísima. Y ahí vos tenés la puerta de la ciudad, que era una puerta nomás luego, la entrada de la ciudad, donde vivían más o menos unas 5.000 personas, pero por un lugar nomás lo tenés. Después está la muralla. Digo, tú vienes a otro lado, pero yo mantengo en Z. Y entonces ahí entrás y salías, y el rey en la puerta, justamente para hacer justicia. El pueblo venía y le decía: fulano ni nadie entendé, fulano pea, fulano amo, es decir, di captuyo y la caña, de que por otra parte por donde salís, etc. Bueno, así esto es una invitación directa al diálogo, porque él se pone ahí, bueno, entonces a dialogarse el pueblo indígena, mientras el mishpah, el juicio y la justicia que se hacía en la puerta de la ciudad, representa esa función central del rey en Israel. O sea, yo aquí me estoy poniendo en síntesis, me pongo en el lugar del rey. Y eso es lo que siempre se presenta, ¿verdad? En el marketing. Cuando comienza, ¿verdad? Yo voy a hacer justicia, yo hago justicia. Entonces enseguida hemos de manar, Japón manar, manar. La NME ya, no podemos ir. Interesante, ¿verdad? Bueno, en fin, Absalón, a ver, yo veré coina, Absalón. Ahora hay otra palabra que es el Shevet. Shevet es tribu. Señala la identidad colectiva del pueblo. Identidad colectiva, queridos amigos. Quiere decir que el marketingista lo que está apuntando es siempre hacia una colectividad. Es decir, hacer que la colectividad piense, tenga una sola cabeza. Yo no le voy a meter, marketing no te va a meter a ser crítico de la figura principal. En todo caso, te va a poner problemas, como siempre vemos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, he visto la vez pasada uno, nambreo, no se oíbe, y que raudales. Entonces, como diciendo, el otro no solucionó y no soluciona. Entonces, yo aquí me pongo, se la Absalonina, el lugar del rey, el lugar de David, él no soluciona ahí. Él es ahora el que está al frente, él no soluciona. Sabe. Vos querés seguir así, yo ahora Absalón, aquí estoy, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Libro político para políticos. Bueno, entonces él intercepta, ahí está interceptando la atención
no en un sentido crítico que nosotros podemos o deberíamos tener. Nosotros ya tenemos la capacidad, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de hacer, ¿verdad? De amar. Me vayan de la llevaré como imagen y semejanza de Dios. De allí por un intención. Y bueno, por A o por B motivo, quiere decir que nos falta educación verdadera, educación a la utilización de la inteligencia, discernir lo que está bien y lo que está mal, el sentido crítico, la formación y la educación en la libertad. Eso también hay que educar, querido mío, para tomar las decisiones y no tomar decisiones negativas. Y luego la voluntad, también tenemos que estar educados en nuestra voluntad para hacer lo que hemos decidido. Y sobre todo, educados en el amor, amar lo que verdaderamente sirve para la comunidad, para el hombre. Vean a la yeca. Entonces aquí, esta justicia, antes de que lleguen a David, el gesto parece hospitalario, ¿verdad? Parece muy hospitalario, muy bueno. Es una realidad y una táctica política. El príncipe comienza a presentarse como un mediador cercano. Él es el hijo del rey. Entonces todos hasta confunden porque no tienen el criterio para poder discernir. Ah, este es el hijo del rey, Absalón. Ah, mira qué lindo. Es un intermediario incluso, ¿verdad? Está muy cercano al pueblo. Insinúa que la autoridad real no está atendiendo adecuadamente, David no atendía, entonces pues, yo, entre comillas, se la atendé a la necesidad. Entonces este versículo nos revela el contraste entre el liderazgo legítimo y este liderazgo basado en la manipulación marketingista. Queridos amigos, qué espectacular este libro. Ya leeguen, ese. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 2. Absalón se levantaba temprano y se colocaba al borde del camino que conduce a la puerta de la ciudad. Y cuando alguien tenía un pleito y venía al rey para que le hiciera justicia, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu servidor es de una de las tribus de Israel. El contexto histórico, en la estructura social del antiguo Israel, la puerta de la ciudad era el lugar donde se administraba la justicia y se resolvían las disputas legales y por lo tanto, queridos amigos, este concepto hebreo, sha'ar, la puerta, el sha'ar, designa el espacio público donde ancianos y autoridades escuchaban las causas y los problemas. Mientras que el melech, es decir, el rey, representaba la autoridad judicial suprema, el din, que es el juicio, de ahí viene dan, din, juicio, justicia, indica el proceso legal mediante el cual se resolvían los conflictos entre los ciudadanos. Entonces para eso estaba el rey se ponía ahí, todo el mundo pasaba por ahí. ¿Se acuerdan que dijimos el sha'ar, un solo sha'ar, una sola puerta grande por donde entraba todo el pueblo? O sea que sí o sí, pero vivante oír y que tajan es sepa. Etc. Las ciudades pues, eran los lugares más bien de refugio donde la gente se encontraba como comunidad, pero para dormir, para descansar, etcétera, dentro de los muros, la protección. Pero después saliendo afuera encontramos, ¿verdad?, el campo, el sadé. ¿Se acuerdan, queridos amigos? Y por eso que el sadé también entra como el lugar desprotegido,
Por eso es que Caín le lleva a su hermano Abel, vamos al Sadé, vamos al campo, un lugar que no tiene límites, que no tiene protección de cierta manera. Y es ahí donde Caín se abalanza sobre su hermano. Bueno, todos estos elementos son importantes. Cuando hay dice algún conflicto, a ver, oñemos en ondeo. El rey está en el Sha'ar, en la puerta cuando entra. Él se pone un poquitito más adelante, en el camino por donde pasa la gente. A Pedro no es oñemos socios de cuera. Históricamente los habitantes de Israel podían acudir al rey cuando los tribunales locales no resolvían sus casos. No hay solución. Nadie le problema, ¿acuerda? Entonces aquí el que va a solucionar el problema es el rey. Y por lo tanto, Absalón aprovecha este sistema para posicionarse como figura accesible al pueblo. Sabe, me venden 10, sabe, me venden quiere, bailan el problema fuera, entonces ya es en duque, ya es llama. Y así, presentándose como alguien dispuesto, ¿verdad?, a escuchar sus problemas antes de que lleguen al tribunal real. Entonces, a ver, es como un intermediario. Se dan cuenta, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Es interesante todo cómo se nos presenta, que en el fondo nosotros también podemos dar nombres actuales, ¿verdad?, de cómo también nosotros dirigimos. Hoy en día sí que es un poquitito más complicado, pero hay muchísimos intermediarios. Muchos amigos, pea moa, pea y cuá fulano, pea y cuá la juven, pea en bolsa y millo me saludo, si no me sale, tengo que ir a yo tanto y listo. Y así, intermediarios, pea la Absalónina. Absalón, queridos amigos. Pero por ahí, Absalónina. Dentro de un contexto cultural antropológico, desde esta perspectiva que es muy del hombre, antropológica, humana, el relato muestra cómo el liderazgo puede construirse a través de cercanía emocional o de cercanía ñandeña mujer ajena de los amigos. Ahí está. Cercanía emocional, nos dice la Biblia. Pero en realidad, para nosotros, nuestro lenguaje sería del socio. Al hacer socio, debe haber algún socio, pero debe haber alguno que actúa, llevamos un... Y así nos movemos, queridos amigos. A la ponando sí o no, a nivel ni na ponando se llama, porque pega sí ya en tema hoy. Sí ya en tema hoy, voy a pedir. Y entonces aquí, ese liderazgo se construye a través más bien de una cercanía de los amigos, con esa población que tiene un concepto del cabot, es decir, del peso. Vea tu showmandá, ahí está. Ese tiene el peso, el cabot, que representa el prestigio de esa persona que tiene ahí. En este caso es nada más y nada menos que el prestigio del hijo del rey, es el príncipe, a la cuenta. Si el hijo del rey, el príncipe, como intermediario, no me resuelve el problema, bien mal lo resuelve tan sé, mal lo resuelve tan sé. Solo el rey, ¿verdad? Ya, directamente. Entonces, aquí aparece de nuevo el lev, el corazón, que simboliza el centro de nuestras emociones. Esta emoción que nos mueve, o sea, nos movemos por emociones. No miramos tanto el sedek, la justicia como tal. Eso es lo que muchas veces decíamos. Si miramos nosotros la justicia, si hubo alguna vez controlada mañana en Dubo, Berushela y Cuatiacuera, o por Anduche, vean cosas que podemos hacer, ¿verdad? Porque al final ya de más o menos ya llegan a por la emoción, ya es en el sentido bíblico. O sea, llegan a alguien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ese amigo que estamos ahí, que tiene influencia, a ver qué puede hacer, cómo puede mover. A ver entonces la de mío, algo así, la de justicia, o para, güey. Oye, vaya digo ahí, oye en carpeta nunca, o bebé. Oye cajonea, la de carpeta. Ande y ahí vamos. Haré cuidado otro amigo, lleva y gato jamás, pende carpeta muy tepe, jugaba, cañile, pende amigo, no jefe carpeta, moipe, y ariete. Este es un caso, ne amigo lleva. Imagínense, querido amigo, cómo nos movemos nosotros. Nada, ven, 3000 años atrás, oye, añade, con 3000 años y añade, muy en práctica. Ya le formar la Biblia, añade, ya puedo coger que hay más. Bueno.
Estas decisiones humanas, que es el reá, ahí está, reá quiere decir justamente amigo, ese compañero, ahí está, el reá. Describe esa relación social, miembro de un sistema, de una comunidad, reá. De ahí también viene el nombre de Ruth, ¿se acuerdan? Reá, que quiere decir esa verdadera amiga, pero ella de una manera positiva, desinteresada, generosa, que va a salvar nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Ruth será nada más y nada menos que la bisabuela justamente del rey David. Es la bisabuela, Ruth, Reá. Bueno, Absalón se presenta como alguien cercano al pueblo, creando una sensación de empatía, de una atención personal. Entonces está muy cercana. Aquí tiene esa cultura del honor, del reá, del amigo, entonces que está aquí. Y por lo tanto, esto es lo que genera, ¿verdad? En la amistad pues genera amistad, genera lealtad, genera gratitud. A la cuenta, me atendió bien, hizo por mí lo que yo necesitaba. Y así que este texto está demostrando y revelando cómo las dinámicas sociales pueden ser utilizadas para ganar influencia política. Pero ya que se vea cómo las dinámicas sociales, el reá, la amistad, etc., pueden ganar influencia política mediante estos gestos aparentemente sin interés, aparentemente sin ningún interés. Algo no debe. Venite a ayudar. ¿De dónde? ¿De qué chuzos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Aparentemente sin ningún interés y solamente con la escucha, que quiero solucionar. Ya solucionaran eran el problema. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro. Capítulo 15 hemos iniciado, versículo 2. Absalón se levantaba temprano y se colocaba al borde del camino que conduce a la puerta de la ciudad. Y cuando alguien tenía un pleito y venía el rey para que le hiciera justicia, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu servidor es de una de las tribus de Israel. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con algunas palabras claves. Interesante, ¿verdad? Todo lo que se nos presenta de un aspecto de la búsqueda siempre del prestigio. Absalón como el príncipe, Ecatoloña movía a la puerta de la ciudad un poquitito más, ya estaba el rey, pero él oña adelanta. Allá pongan la marketing. Y hay algunas palabras clave. En primer lugar es la palabra justicia. Y aquí justicia, mishpat. En realidad justicia como juez. La justicia no es solamente una aplicación de leyes, sino que es una expresión de orden moral establecido por Dios. Orden moral establecido por Dios. Vea la mishpat. Mishpat. Nosotros estamos llamados, es decir, el rey principalmente, y aquí en este caso el príncipe, pero cada uno de nosotros, a establecer, nada más y nada menos que la protección, ¿verdad? Establecer una protección para con los débiles, para resolver las disputas con equidad. Querido amigo, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Página mishpat. Mishpat quiere decir la verdadera justicia, buscar resolver las disputas con equidad. Disputas con equidad. El hecho de que Absalón intercepte
a quienes buscan justicia indica que está apropiándose simbólicamente de la función más importante del rey. Se está apropiando, le está sacando, ¿verdad? Queridos amigos, díganme si esto es sí o no. Sí, veinte más. ¿Saben por qué? Porque justamente aquí pues ya se te envía nomás y se te dice, sí, justicia, liberaña de ego, de pea. Pero como yo le estoy debiendo mi puesto, mi cargo, ¿verdad? Porque la cuestión pública pues aquí lastimosamente es así, ¿no? Es que uno gana por, no sé, ¿cómo se dice? Por destacarse en algo. A ver, tenía que ganar la cuestión pública porque es mi socio, ¿verdad? El REA, como decíamos aquí. A ver, el REA, ¿verdad? Y entonces, yo le debo algo a alguien porque me puso aquí. Entonces, yo tengo que realizar lo que me pide. Entonces, estoy atado. Estoy atado de manos, estoy atado de pies, estoy vendado con los ojos, estoy taponado con corcho mi oído, y todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. Entonces, usted bendiga tu y ¿verdad? Y por lo tanto, esto que está diciendo aquí el Mishpat, que Absalón se pone al frente del mismo rey, entonces él le está sacando la función más importante al rey, preparándose para cuestionar incluso de esta manera la autoridad del que tiene que regir verdaderamente. Es decir, yo estoy aquí simplemente puesto por alguien. Vea la ñandeña, pues era la títere, porque el títere pues se mueve de acuerdo entonces a cómo le mueve su señor, ¿verdad? El titiritero. Y entonces desde aquí nosotros podemos entender. Es una figura simbólica pero maravillosa, ¿verdad? Que utiliza la Biblia para darnos a entender que él mismo se está preparando, pero para cuestionar a la autoridad, para derrocar a la autoridad o para manejar a la autoridad. El que tendría que hacer no lo está haciendo. ¿Por qué? Y porque él está entonces manejando aquí la situación. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es justamente el sha'ar, la puerta. La puerta de la ciudad es el centro de la vida pública, es decir, en el antiguo Israel, ahí se realizaban los juicios, los acuerdos comerciales, las deliberaciones de la comunidad, es decir, en Dan, yo le dije, en Israel hay un lugar arqueológico maravilloso, y este debe tener más de 3000 años de parte arqueológica, este lugar, allí en ese parque arqueológico justamente que hay en Israel. Incluso ahí nace la fuente del Dan, el río, ¿verdad? Que después es el Dan y el Jordán. Son dos arroyos que después confluyen y es el Jordán, ¿verdad? Qué espectacular. Y ahí en Dan, un asiento humano de, no recuerdo bien, tengo que mirar un poco, más de 3000 años, en el aspecto arqueológico, espectacular. Porque eso aquí te está describiendo lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? El sha'ar, una puerta, una sola puerta. Y después más o menos para unos 5000 habitantes, ¿verdad? Porque como vivían allí, entonces, todo asignado también, la calle y escuela pechamente, ¿verdad? Todo eso dentro. Porque ellos utilizaban estos lugares más bien, donde tenían las murallas más bien para dormir, para quedarse, ¿verdad? Y después pasaban por el sha'ar y se iban a sus campos a trabajar, ¿verdad? Bueno, eso es un poco así en forma general lo que nos dice el estudio arqueológico. Y bueno, ubicarse en la puerta, en el sha'ar, por donde todos pasaban, significaba participar en la administración, en la vida social, y el hecho de que Absalón se colocaba allí en la puerta o al frente en el camino antes de la puerta, su intención era justamente la de influir directamente en las decisiones de la gente, porque ahí pues estaba el rey. El rey se sentaba ahí para saber a ver cómo andaba su pueblo. Ese es el verdadero, entre comillas, voy a decir. En este caso sería el guardián, ¿verdad? Más que el pastor, porque el pastor tiene otra connotación que es el que va al frente de la oveja. Aquí es el que está para regir en la entrada de la puerta.
por bien te vete a sata, utomo me uda yo señor rey, para ese problema, fulano ndi, me areco una pea, me areco a moa, do pagáis cena, voy pea. Entonces, desde ahí se podía organizar la vida de la comunidad. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, estamos volviendo con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estudiamos el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 2. Absalón se levantaba temprano y se colocaba al borde del camino que conduce a la puerta de la ciudad. Y cuando alguien tenía un pleito y venía al rey para que le hiciera justicia, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu servidor es de una de las tribus de Israel. Queridos amigos, aquí vamos a mirar la enseñanza. El año sea este versículo que estamos estudiando, el versículo 2. En primer lugar, la primera enseñanza es que la justicia es fundamento del liderazgo. Buscar justicia. Y por eso todos dicen que van a poner justicia. Lo que queremos supuestamente es buscar y hacer que las cosas sean justas. En todo sentido, queridos amigos. No es simplemente el conflicto humano, yo que tengo una querella con alguna persona, sino que la justicia también a nivel de la comunidad. Ahí, por ejemplo, entra la justicia. Vamos a hacer justicia con este hipú, ¿verdad? Para que el pueblo pueda recibir que esto y aquello. Sabemos que después es para poner a los amiguitos allí de consejero, donde hay que ir para la conseja. Hombre, consejera. ¿Cuánto te envirecó de pea que amó, verdad? Porque es mi amigo. Ninde igual, nadie pregunta. Y no se puede lo preguntar. O no se puede lo traer. Pero mira la carpeta, él lo va a aconsejar. ¿Por qué? ¿Por qué? De consejera o de consejero. A ver, ¿en qué lo que está aconsejando? Él y consejo. ¿En qué consiste? Y después añón de babo, añón de la gente la auxilia vea producir la electricidad, apenas tenía. Pero unos grandes técnicos te venían a mañana poner, esa cojina, hablando y coponar, y los trabajadores miran, y lo que miran si funciona el aparato o lo que sea, o producir la corriente libre. Todo lo demás, él aconseja. O aconsejar si el agua tiene que estar un poco más caliente, más frío. Si el agua o si les ataveará, dos kira va tapado kina, ya le coba la deuda, ya le coi. Ay, queridos amigos, entonces aquí el fundamento de la justicia, queridos amigos, es lo esencial y elemental, ¿verdad? Este es el fundamento esencial para un liderazgo. Liderazgo se tiene que mover desde la justicia, ¿entiendes? Por eso le estoy diciendo, no es solamente una justicia de que vos me robaste un chancho o lo que sea, no es solamente esa justicia, sino que la justicia es al nivel mucho más amplio, ¿verdad? Porque si hay una justicia de equidad, queridos amigos, no vamos a tener los problemas que tenemos. Entonces, servir, pero con equidad, servir, porque estos son los bienes de
la comunidad. Y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Decir la Faltaña de la responsabilidad. Somos una partida de irresponsables en síntesis si no estamos haciendo eso. Irresponsables, ¿verdad? Segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo bíblico tan lindo, ¿verdad? Es la cercanía puede ser utilizada para influencia. La cercanía. Ahí está. Por eso es que se habla mucho de los nepo babies o de cualquier nepotismo. No solamente ese surgió, ¿verdad? Y ahí se le puso ese nuevo nombre porque también había sido de los babies, ¿verdad? Pero siempre el nepotismo en la historia siempre hubo y en todas partes, en todas las instituciones, también en la iglesia, también en la misma familia. Eso nosotros cuando decimos que como mamá o como papá, nosotros le preferimos más a un hijo que a otro. También hay injusticias en ese sentido. No nos ilusionemos, queridos amigos, con algo, situaciones humanas muy reales. Y por eso que tenemos que mirar la cercanía, por eso dice, el amiguismo. Yo a este le entiendo más, a este le quiero más, este me cuida. Entonces, este va a tener mayor privilegio. Entonces el discernimiento es importante en este sentido porque es lo único que nos tiene que ayudar a hacer un servicio genuino. Es decir, no podemos nosotros estar manipulando. No podemos nosotros movernos con manipulación, ¿verdad? Sino que tenemos que movernos directamente con los elementos esenciales de lo que es la justicia y lo que tiene que ser el derecho como tal. Hay una tercera enseñanza en este versículo que tenemos hoy. Escuchar a las personas es poderoso. Escuchar a las personas es un arma poderosísima, ¿verdad? El interés sincero por los demás fortalece a la comunidad. Interés sincero por la comunidad fortalece. Pero tiene que haber interés. Si nosotros no tenemos ningún interés, mañana interesa y a eso nos referimos, ¿verdad? Ese es el verdadero interés por los demás. Porque si nosotros nos interesamos por los demás, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, la primitiva comunidad dice que todos ponían en común. Nadie pasaba necesidad. ¿Pero por qué? Porque todos estaban preocupados de la comunidad. Entonces nadie pasaba necesidad porque enseguida todos se preocupaban de los demás. ¿Cómo estamos? Pero cuando nosotros tenemos una mentalidad solamente de lucro, muy capitalista, egoísta, nosotros, producción, yo, a pesar de que el capitalismo dio pasos interesantísimos, ¿verdad? Porque hoy en día te habla también de una responsabilidad social, te habla. Lo que yo trabajo, lo que yo produzco, entonces lo miro también al servicio de una responsabilidad con la sociedad, bueno, de donde yo estoy ganando, ¿verdad? Mi lucro viene de la sociedad y tengo que devolver de alguna manera, tengo que tener una responsabilidad social con los demás. Y entonces, el escuchar a las personas es un elemento poderoso. Los demás se fortalecen, pero de una comunidad que escucha. Porque sabemos, ¿viste? Y por eso es que aquí Absalón también, letradito, se pone al frente antes de qué. Entonces ella le escucha, tal vez haya el rey que ya está cansado, cuántos años ya que ha gobernado. Entonces algunas veces también podemos enquilosarnos. Él está jovencito, príncipe, está aspirando, le quiere sacar a su papá. Y entonces comienza él allí a fortalecer este aspecto. Una cuarta enseñanza es que el corazón del pueblo puede ser ganado o puede ser engañado. Dos posibilidades. Le puedes ganar al pueblo, ¿por qué? Y porque cultivar discernimiento, sobre todo ante quienes buscan el poder. Cultivar el discernimiento. Es decir, el que se va a candidatar, el que se va a poner al frente, tiene que entender que el corazón del que se presenta es lo que tiene que ser ganado por el pueblo, por la gente.
el corazón, el corazón. No, queridos amigos, propuestas falsas, propuestas que se mueven simplemente por cuestiones de billete, ¿entienden? Porque si ya comenzamos así, quiere decir que ahí ya no hay sinceridad. No hay sinceridad. Ahí ya hay chanfugeaje, ¿entiendes? Chanfugeaje la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el corazón de ese líder que quiere cambiar y que quiere mejorar. Ciertamente que nadie admite ni nadie te va a decir que nuestra propuesta es esa. Nadie. Sino que todos estamos mirando y todos estamos procurando simplemente lo que nos interesa, nuestros intereses. Y ahí pues es donde miramos y entendemos el egoísmo. Y por último, queridos amigos, como enseñanza de este versículo es que Dios llama a la integridad. La palabra de Dios, como siempre, nos va a llamar y nos va a decir que ejercer la autoridad significa ser honesto y ser fiel a la verdad. Honestidad y fidelidad a la verdad. Honestidad y fidelidad a la verdad. Estos son los dos elementos que forman la integridad del hombre. Para ser íntegros en cuanto a el regir el pueblo, en cuanto nosotros vamos a regir nuestra familia, en cuanto a que nosotros vamos a regir nuestra iglesia. Honestidad e integridad. Porque también si nosotros no somos íntegros y honestos en cualquier institución, llámese iglesia, llámese mi familia, entonces, queridos amigos, nosotros no estamos viviendo esa integridad. Entonces no hay honestidad, entonces no hay verdad. Entonces se deshace. Pero esta familia en la unión hay un bao, ya se para pando y cuase y va yo Pero hay muchas veces en los grupos, fíjense hermano, los grupos parroquiales o lo que sea. Cuando no hay honestidad e integridad de la persona que está al frente, enseguida la gente disparapa o disparapa. Y en la política también la misma cosa, ¿verdad? La gente buena enseguida disparapa, más y justamente la transfuga de fuera. Y eso no puede ser, no puede ser. Y entonces ejercer autoridad, aquí Dios nos llama a la integridad. Y esto lo encontramos segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.